Noticentro 1, CMI. Alertan las Fuerzas Armadas, disidencias estarían pagando por matar a militares. Se agrava crisis en Necoclí por migración. Con arma blanca, ciudadanos se defienden de robo. Temor por fuerte temblor en Bello, Antioquia en horas de la madrugada. Preocupación por escasez de insulina en Cali. La ONU presenta su informe de derechos humanos en Colombia. Ministro de Hacienda contradice al canciller encargado y asegura que la plata para los pasaportes sí está. Expresidente Uribe niega vínculos con Salvatore Mancuso. Comienza proceso de demolición del edificio Acuarela en Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En marzo, la administración distrital anunciará el cambio de pico y placa. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insiste en que puede volver el modelo de carro compartido. Nicolás Romero, ¿qué pasó con este modelo en la administración anterior? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Se empiezan a preparar esos cambios. Recordemos que el mes de marzo se entregará lo que será ese cambio en el pico y placa de la ciudad de Bogotá. Hace algunos días el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en conversación con nuestro director Yamid Amat, aseguró que es posible volver a esa medida de carro compartido que, recordemos, se utilizó en la administración anterior, pero que obtuvo un fracaso. Precisamente para hablar de eso me acompaña la exsecretaria distrital de Movilidad, Deyanira Ávila. Doctora Ávila, bienvenida a este espacio en Noticentro 1 CMI. ¿Qué pasó con el sistema de carro compartido? ¿Por qué no funcionó en la administración anterior? Bueno, realmente retirarlo fue una decisión como parte de las medidas de gestión de la movilidad en Bogotá. Recordemos que en enero del 2023 lo que hicimos fue una rotación de placas, retiramos el carro compartido, mejoramos el pico y placa solidario y implementamos una serie de acciones de corredores que nos mueven en Bogotá. Todas estas medidas conjuntas lo que sirvió fue para mejorar la velocidad de la ciudad y disminuir la congestión. El gran problema del carro compartido en su momento es que no se tenía la suficiente capacidad de control y los bogotanos no cumplían la medida. En Bogotá los carros deben ir ocupados aproximadamente con un 3.2 pasajeros por vehículo y solo teníamos 1.4. Se inscribían en la plataforma, no llevaban el cupo lleno y esto lo que generaba era más vehículos en la vía y obviamente más congestión. Por eso decidimos retirar la medida. Pero entonces, ¿será posible volver a aplicarla o cuáles cambios deberían hacerse para volver a aplicar esa medida que ayudaba a muchos bogotanos? De por sí la medida en su momento, cuando arrancó, se hizo con una serie de pilotos por ejemplo, con la Universidad Javeriana, con Coca-Cola, con varias empresas que aportaron sus colaboradores para sumarse al ejercicio. Aquí la medida obviamente puede ser bastante efectiva siempre y cuando se tengan todas las acciones de control para que todos los ciudadanos somos cumplidores de la misma. ¿Bogotá tiene esa capacidad para verificar el control de los ocupantes de los vehículos? Bueno, es parte del ejercicio y capacidad de innovación que debe adquirir el sector movilidad para poder hacer control de la medida y obviamente, más allá de esto, el compromiso de todos los bogotanos. Aquí cada uno hace la movilidad en esta ciudad. Si nos comprometemos a no parquearnos donde no debemos, a cumplir normas de tránsito, a llevar nuestros vehículos con la ocupación que debe llevarse, el ejercicio funciona. Se viene la rotación de pico y placa en marzo. Usted dejó algunos diseños para esta administración actual. ¿Cree que es posible volver a las horas pico de restricción únicamente? Bueno, la situación es bastante complicada, como lo sabemos desde la administración pasada. Dejamos una gran hoja de ruta de la infraestructura de la ciudad. Hoy estamos construyendo el transporte público de Bogotá y obviamente esto ocupa espacio. Estamos haciendo obras como la avenida 68, como la primera línea metro, bueno, un gran plan que va a largo plazo. A esto se suma el incremento del parque automotor. Bogotá, a corte del 23, contaba con más de 2 millones de vehículos, de carros y más de 480.000 motos. Entonces es un ejercicio que deben hacer unas muy buenas evaluaciones en la situación actual de cómo se está moviendo la ciudad. Ya hay una foto que se dejó a partir de la encuesta de movilidad y a partir de esto identificar cuáles son las medidas que aplican, horarios, tipos de circulación, tipo de placa que circula, para que de esta manera pueda ser la mejor medida para Bogotá. Para finalizar, doctora Deyanira, es decir que uno de los posibles cambios podría ser una nueva rotación en esos dígitos que actualmente tienen restricción. Recordemos que en el 2023 lo que hicimos a principio de año fue proponer la medida, hacer la rotación y hacer una evaluación. Si los bogotanos cumplían y el ejercicio funcionaba, eso quiere decir mayor velocidad, menor congestión, la medida se mantenía. Efectivamente es susceptible de hacer una rotación de las placas para ver cómo pega esto, cómo aplica a la congestión de la ciudad.
¿Usted qué conoce, si se rota de pronto las placas nuevamente, podríamos mejorar la movilidad de Bogotá? Depende mucho de las modelaciones que se hagan, del parque automotor que esté, de los vehículos que entran y salen en esta Bogotá región y efectivamente hacer las evaluaciones para tomar las mejores decisiones, siempre y cuando se tengan los indicadores claros y las mediciones precisas. Doctora Yanira, muchas gracias. Es la exsecretaria de Movilidad de Bogotá respondiendo a sus cuestionamientos. Recordemos, en marzo se anunciará ese nuevo cambio del modelo de pico y placa que tiene la capital de la República. Cambiamos de noticias, recordamos ese caso lamentable que ocurrió en uno de los centros de felicidad del Tunal, esos centros que hacen parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en el que lamentablemente una mujer murió al estar en una clase de natación. Esta mujer habría presentado un paro cardíaco y al momento de presentar esos primeros auxilios se habla que el desfibrilador no estaba funcionando. Este caso llegó al Consejo de Bogotá. Veamos a continuación el informe. Cuando estaba en una clase de natación en uno de los centros del IDRD, la señora Alba Escobar sufrió un ataque cardíaco en la piscina y al momento de utilizar el desfibrilador para tratar de salvar su vida, no estaba funcionando. Los equipos médicos que son esenciales y vitales para atender una emergencia y salvar una vida, no se usaron. El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte dejó muchos vacíos en su respuesta. El caso se encuentra ya bajo investigación de las entidades competentes. Desde el Consejo solicitan al distrito una respuesta contundente a este caso. Los familiares de la señora que falleció recientemente en el CF del Tunal nos han acompañado en el debate, esperando una respuesta, porque la verdad libera también. Y hoy ellos no han podido saber realmente cuáles fueron los hechos. Por ahora, las investigaciones continúan. Esta es toda la información por ahora desde el occidente de la capital del país. Me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y hay alerta entre las fuerzas militares luego de que el ejército confirmó que disidencias de las FARC están pagando a soldados para asesinar a compañeros y superiores en los batallones. Estilo Vengas, ¿qué dicen las fuerzas militares? Buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Una dura denuncia hizo el ejército luego de que se conociera que un uniformado del batallón que pertenece a Putumayo asesinara a 3 uniformados, específicamente a un capitán, a un sargento y a otro soldado. Pues se ha dicho desde el ejército que las disidencias le están pagando a los soldados para asesinar a compañeros dentro de los batallones. Entre tanto, y gracias a las labores de inteligencia, se pudo establecer que 3 soldados más pertenecientes a esta unidad militar presuntamente habían sido abordados por integrantes del grupo armado residual Estructura Carolina Ramírez para participar en esta acción criminal. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales. El responsable del triple homicidio fue capturado justo ayer en la tarde por comandos especiales de la policía y el ejército cuando intentaba huir hacia Ecuador. En otras noticias de orden público también les contamos que se agrava la situación en el tapón del Darién, específicamente por un represamiento de migrantes en Necoclí. Se habla de al menos 8.000 migrantes que están allí en este momento. Vemos que hay un represamiento a la fecha desde el fin de semana de aproximadamente 8.000 personas, población migrante de distintas nacionalidades y también gente local de esas municipalidades, especialmente tanto de Necoclí como de Turbo. Vemos un promedio que oscila entre 1.000 y 1.200 personas que utilizan el transporte marítimo para salir y para buscar otros destinos Centroamérica y Norteamérica. Y atención a la denuncia que hizo hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Expresó que en 20 localidades de Bogotá hay presencia de grupos armados, refiriéndose al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y hasta el ELN. Riesgos en 20 localidades del distrito capital, de manera de que hemos dicho también que hacen presencia grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central, las disidencias, las facciones de Iván Mordisco. Hemos dicho también que el Ejército de Liberación Nacional, a través del corredor occidental, hace presencia en el distrito capital. Hemos dicho también que grupos armados organizados transnacionales también hacen presencia aquí bajo la figura de la subcontratación, bajo la figura de la tercerización y de la outsourcing criminal. Y a esta hora de la tarde otra noticia importante tiene que ver con la captura de un ciudadano estadounidense quien reclutaba menores de edad en Bello, Antioquia, para luego prostituirlas y abusarlas sexualmente. Este sujeto tendrá que responder ante la ley colombiana. Les ofrecía altas sumas de dinero, las ubicaba en un lugar en el municipio de Bello
y luego las obligaba a tener relaciones sexuales y a tener cualquier tipo de vejámenes de este tipo. Además, las obligaba al consumo de sustancias estupefacientes. Se valía también de sus conocimientos para fabricar los estupefacientes en el mismo lugar donde este delincuente se encargaba de cometer los delitos. Fue capturado por los delitos de demanda por explotación sexual comercial y pornografía infantil en menor de 18 años. En el momento de su captura, este delincuente se le encontraron 3 equipos celulares, los cuales le fueron incautados. Además, un computador portátil, 60 gramos de marihuana, una tablet, 10 papeletas de sustancias estupefacientes de diferentes clases y también ropa interior de niñas y adolescentes, seguramente las que violentaba este delincuente en el apartamento. Además tenía algo muy particular, ollas y utensilios con los que se encargaba seguramente de hacer la fabricación de los estupefacientes de los que estamos hablando. Alias el químico sería responsable también de darle estupefacientes que él mismo fabricaba artesanales a las menores de edad. En otras noticias también le contamos que la Policía de Tránsito y Transporte publicó el cartel de los más buscados por robo de vehículos en el país y por piratería terrestre. Por los delitos de hurto en la modalidad de piratería terrestre y hurto a pasajeros. Estas personas las tenemos plenamente identificadas a nivel nacional y presentan diferentes modalidades en las que hacen pues es afectar como tal a nuestros conductores y los diferentes actores viales. Y se siguen armando los ciudadanos de Bogotá para evitar ser robados. El siguiente corresponde a un video que quedó registrado en cámara de seguridad en el barrio Madelena, específicamente en el sur de Bogotá. Un sujeto se acerca a una pareja para intentar robarlos y el ciudadano se defiende con arma blanca atacándolo en el cuello. Las autoridades aún no se pronuncian luego de este intento de robo. Esta es toda la información desde la localidad de Chapinero. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un fuerte sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Bello, Antioquia, despertó esta madrugada a decenas de habitantes. Organismos de socorro hacen un barrido a esta hora para evaluar los posibles daños. Vamos al municipio de Bello, donde se encuentra Hernán Muñoz con los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El balance hasta el momento en el municipio de Bello. 3 centros de salud reportan fallas estructurales, la sede de la registraduría, también del Cuerpo Oficial de Bomberos, y en Medellín un edificio evacuado preventivamente. Así reportaron algunas cámaras de seguridad el sismo que despertó a las 2:05 de la mañana gran parte de Medellín y el municipio de Bello. El sismo de magnitud 4.0 con menos de 30 kilómetros de profundidad fue corto, pero fuerte y llegó con un inusual sonido. Y en lo que empecé a ver que se empezó a mover todo, salí a la calle de una. Y estaba la gente también, ¿ves? Pero sí, fue nervio. Este conjunto residencial en Medellín fue evacuado preventivamente en medio de la angustia, pero una hora más tarde sus propietarios regresaron. El temblor fue cortito. Yo estaba despierta, me paré a hacer algo ahí en casa y cuando regresé solamente me acosté y sentí que se me movió mi cama súper feo. La alcaldía de Bello entregó un balance. Tenemos sí algunos centros de salud como Mirador, Playa Rica y Zamora que han tenido unos agrietamientos que van a ser objeto de evaluación, igual que nuestra central de bomberos Bello. El funcionario agregó que también se hará una inspección en la sede de la registraduría, que al parecer también reporta daños estructurales. Cambiamos de tema porque el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que una persona fue liberada en el Bajo Cauca. En zona rural del Bajo Cauca, una de las subregiones antioqueñas que más padece el asedio de los grupos armados, llegó el Comité Internacional de la Cruz Roja para acompañar la liberación de una persona que se encontraba en poder de las disidencias del Frente 4 de las FARC. En Colombia la situación sigue siendo compleja y por eso para CICR es importante mantener nuestro rol como intermediario neutral para intentar mitigar las consecuencias que tienen los conflictos y la violencia. En este caso hemos facilitado la liberación de una persona
y la hemos acompañado a reencontrarse con su familia. Según el organismo internacional, en esta operación también estuvo presente la Guardia Indígena y defensores de derechos humanos. Insistimos a todos los actores armados, estatales y no estatales, para que protejan y respetan a la población civil y a todas las personas que han dejado de participar en las hostilidades, como pueden ser los heridos y las personas privadas de libertad. Y confirmaron que la persona liberada ya se encuentra con su familia. Y la noticia del momento se concentra en el oriente del departamento de Antioquia. Los organismos de socorro buscan a un hombre de 23 años quien al parecer cayó al río Calderas en el municipio de Cocorná. Otras 2 personas que lo acompañaban también fueron arrastradas por el caudal, pero fueron rescatadas en las últimas horas. A esta hora los organismos continúan en varios puntos estratégicos, hasta el momento sin éxito. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de esta zona. Ayer en las horas de la mañana nos informaron de una creciente súbita sobre el río Calderas. Al momento de pasar estaban las personas departiendo en el río, de las cuales 3 fueron arrastradas por esta creciente. Activamos todos los cuerpos de emergencia de nuestro municipio, incluidos los kayakistas que están en nuestro municipio, de los cuales se lograron recuperar 2 personas con vida. Aún estamos en la búsqueda de esta tercera persona. El día de ayer a las 6 de la tarde aproximadamente se suspendieron labores de búsqueda y hoy en la mañana retomamos las mismas para poder encontrar a esta persona. Información desde Bello, en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ministro de Hacienda contradice al canciller sobre plata del contrato de los pasaportes. Ya volvemos. Hay preocupación en Santiago de Cali por la escasez de insulina y de otros medicamentos necesarios para el tratamiento de pacientes diabéticos. Valentina Villegas, ¿qué dicen las autoridades sobre esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues fue precisamente el secretario de Salud Distrital quien confirmó a Noticentro 1 CMI la escasez de este medicamento en 8 centros médicos de la ciudad. La preocupación por un posible desabastecimiento de insulina en Colombia emitida por el gobierno nacional ha impactado significativamente a la capital del Valle del Cauca, donde la escasez de medicamentos esenciales para pacientes diabéticos ha alcanzado niveles críticos. Oficialmente no podemos hablar de desabastecimiento, quien lo determina es el Ministerio de Salud. Sin embargo, sí hemos detectado que por lo menos 8 clínicas de alta complejidad y hospitales de alta complejidad en Cali tienen escasez de insulina, tanto de larga como de corta duración. Ya enviamos una circular también al aseguramiento, a la CPS, para que detecten bien esta situación en su red de prestadores y podamos levantar inmediatamente planes de contingencia con los pacientes. La escasez de este medicamento en la ciudad, que se ha visto influenciada por retrasos logísticos, escasez de materias primas tras la pandemia y trámites regulatorios, ya trae graves consecuencias para la salud de pacientes diabéticos, por lo que las autoridades locales se han visto obligadas a tomar medidas urgentes. No, la Secretaría está monitorizando la situación, estamos en una mesa técnica con el aseguramiento, convocamos a un comité este viernes con el aseguramiento y su red prestadora para trabajar en planes de contingencia, alternativas terapéuticas para evitar que cualquier paciente se descompense. El funcionario además aseguró que la escasez de este medicamento no se debe a que esté siendo utilizada para tratamientos de pérdida de peso. Finalmente, cabe destacar que de las 9 insulinas que se comercializan en Colombia, 3 fueron incluidas en el listado de desabastecimiento, según los controles del INVIMA, con corte a febrero de 2024. Y cambiamos de tema, pues fue desarticulada una estructura delincuencial dedicada a camuflar estupefacientes para ingresarlos a entornos escolares. Una investigación de 40 días permitió la desarticulación de la estructura delincuencial Los Gamorra en la Comuna 13 de Cali, a quienes se les atribuyen actividades de microtráfico en entornos donde frecuentan menores de edad en el oriente de la capital vallecaucana. Esta investigación dura 40 días aproximadamente. Estas personas tienen su área de injerencia en los barrios Poblado 2 y Los Robles de la Comuna 3. A través de 15 diligencias de registro de allanamiento se da con la captura de 8 personas por orden judicial, la aprehensión de 2 adolescentes de 17 años y la imputación de una persona que ya se encuentra en un establecimiento carcelario. Durante la investigación, las autoridades evidenciaron también la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos por parte de ese grupo delincuencial. Esta estructura criminal tenía su centro de operación en entornos escolares, colegios, parques, donde instrumentalizaban primero a niños
para que fueran, digamos, los campaneros que les avisara y que pudiera atraer otros niños a través de frituras y paquetes de comestibles que les llamaban la atención para venderle este estupefaciente. Esta estructura, liderada por un joven de 20 años, conocido con el alias de Teban, tenía la capacidad de expender al menos 7.500 dosis mensuales de drogas, que le representaba ingresos criminales superiores a los 30 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y especializada para adolescentes por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores para la comisión de delitos. Jueces de control de garantías y especializados les dictaron medida de aseguramiento intramural a los adultos y preventiva en establecimiento para adolescentes a los menores de edad. Y en otras noticias, lo que era un operativo de inmovilización de vehículos en la avenida Quinta Norte con calle 21 en el norte de Santiago de Cali se convirtió rápidamente en una alteración al orden público cuando un grupo de personas se negó a que sus vehículos fueran trasladados en la grúa, pidiendo a gritos y con reclamos que los bajaran del vehículo, a lo que los operadores de la grúa se opusieron. En pocos segundos el ambiente se intensificó y tanto los ciudadanos como los operadores de la grúa se dispusieron a enfrentarse. Es ahí cuando los trabajadores sacan machetes para intimidar a los ciudadanos. Por su parte, el secretario de Movilidad de Cali, Wilmer Tavares, aseguró que esta entidad no tiene ninguna responsabilidad en esta situación, pues los agentes ya habían terminado el operativo y se habían retirado del sector. Y en otras noticias, con la evacuación de 11.000 toneladas de escombros a la fecha, avanza el plan de recuperación de la estación de transferencia de la carrera 50. 30 volquetas, una retroexcavadora y un robusto grupo operativo trabaja a diario y de manera articulada para evacuar en su totalidad la cantidad de toneladas de escombros de esta estación de transferencia, que a diario recibe 350 toneladas de residuos de construcción y demolición. Esta estrategia, liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, favorece a 256 chaneros y a sus familias y por supuesto también a la comunidad del barrio Mariano Ramos. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Y hoy inicia el proceso de desmonte para el edificio Acuarela en Cartagena. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo va a durar la demolición de este polémico edificio que ya lleva bastante tiempo esperando este proceso, esperando que esto se pueda dar en la ciudad amurallada? Cartagena, Tatiana, usted tiene los detalles de esta información. Vamos a estar aquí muy pendientes, muy atentos acerca de lo que va a pasar con este polémico edificio que lleva muchos años allí construido, que no se ha podido habitar. Y bueno, pues por fin llega el momento en el que se ordena la demolición de este edificio y se va a hacer una realidad para los habitantes de sus alrededores que esperan con ansias este momento. Tatiana, adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, mire, lo que ha señalado el distrito de Cartagena es que dentro de 15 días iniciará este proceso de comenzar con el desmonte piso por piso del edificio Acuarela. Lo que se ha hecho hoy es que se tomó posesión de esta polémica torre en cercanías al Castillo San Felipe y que ha puesto en riesgo el patrimonio cultural del país, de la capital de Bolívar. Este proceso será llevado a cabo por la constructora Atila, que realizará el proceso de la demolición total del edificio, que, recuerdo, se iniciará específicamente en 15 días mientras se cumplen unos estudios que hacen falta para comenzar con la demolición de este polémico edificio. Hoy se instaló un PMU en la zona en donde participan varias autoridades de la capital de Bolívar y asimismo el Ministerio de Cultura. Esto es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Tribunal inadmitió la demanda del Ministerio de Salud contra 21 EPS por vulnerabilidad en el acceso a la seguridad social en salud. Luisa Fernández, ¿qué dice el tribunal? Buenas tardes. Hola Luisa, pues se conoció el auto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que señalan que se inadmite esta demanda del Ministerio de Salud contra las 21 EPS. El detalle del auto todavía no se conoce, pero en términos jurídicos la inadmisión lo que significa es que el Ministerio de Salud o el demandante puede hacer algunas correcciones a esta demanda y volver a presentarla, lo que significa que no es un rechazo total a la demanda. Sin embargo, pues es un alivio entre tanto
tanto para las 21 EPS demandadas por el Ministerio de Salud, que para contarle más por encima más o menos cuáles son algunas de estas 21 EPS, son Sanitas, Nueva EPS, también está Salud Total y Sura. Pues la demanda o el motivo de la demanda del Ministerio de Salud son varias cosas. Lo que ellos aseguran estaba en vulnerabilidad del patrimonio público, también aseguraron que no cumplían con todos los panoramas o las categorías para las reservas técnicas, estas 21 EPS, y por supuesto, como usted lo decía, también se estaba registrando, según el Ministerio de Salud, la vulnerabilidad en el acceso a la seguridad social en temas de salud para todos los usuarios de estas 21 EPS. Nosotros estaremos muy atentos a la respuesta del Ministerio de Salud y si decide o no presentar una nueva demanda ante el tribunal contra estas entidades que prestan servicios, por supuesto, en materia de salud. Y lo vamos a desarrollar en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. En medio de la polémica por el contrato de los pasaportes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo hoy al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Freddy Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el Minhacienda? Compañeros, muy buenas tardes. Pues se mantiene la controversia por la adjudicación al contrato de los pasaportes en el país. Pues esta vez el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desmintió las versiones de la Cancillería en el sentido de que no hay recursos para la puesta en marcha de este contrato. Pues de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, se mantiene una partida presupuestal por 500.000 millones de pesos contemplados en el presupuesto general de 2024. Estas son las palabras del ministro de Hacienda. La plata de ese contrato estaba prevista. O sea, sí hay. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí. El ministro de Hacienda fue enfático en señalar que los recursos siempre han estado incluso garantizados desde el año pasado cuando el Congreso de la República aprobó el monto del presupuesto general. Estos recursos estarían en las partidas que le corresponden a la Cancillería, por lo cual se puede adelantar sin ningún problema la adjudicación de este contrato. Ese es un tema de ¿qué le habrá dicho el asesor financiero de la Cancillería? Que se equivocó. Le tiene que haber mostrado el certificado de disponibilidad presupuestal y si no lo mostró, alguien lo está ocultando. Thomas Gregg es el que hasta el momento tiene la adjudicación de este contrato y será el gobierno el que tendrá que definir el futuro para lo que será el manejo de los pasaportes en el país. Por otro lado, el ministro de Hacienda hizo referencia a las tasas de interés, manteniendo el llamado al Banco de la República para que reduzca las tasas de interés. Desde el norte de Bogotá, Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Freddy, muchísimas gracias. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó hoy su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el país. Según la ONU, pese a que se ha avanzado, persisten preocupantes índices de violencia. William Parra, muy buenas tardes. ¿Qué más dice el informe? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado su más reciente reporte sobre la situación de derechos humanos en Colombia, donde se denuncia especialmente una expansión territorial de los grupos armados en el país en 206 municipios. A esta hora nos acompaña Juliet de Rivero justamente para hablar sobre este informe que acaba de presentar. ¿Qué significa que se está expandiendo este control territorial de los grupos armados a través del país? Bueno, muchas gracias. Primero saludar los esfuerzos igual del gobierno para implementar políticas para atender esta situación. Sí hemos visto que en 206 municipios hay afectaciones serias a los derechos humanos por el actuar de actores armados no estatales que violentan a la población civil, la extorsionan, restringen su movimiento, amenazan y matan a líderes sociales. Hemos documentado el homicidio de 105 defensoras y defensores de derechos humanos en el país y es la cifra más alta del mundo siempre. Bueno, ustedes refieren que el municipio más violento en este momento en Colombia es Tamearauca. ¿Qué está pasando en Tamearauca?
En Tame pues hemos documentado casos de asesinato, homicidios de personas defensoras de derechos humanos, amenazas, desplazamientos, confinamientos y nos preocupa mucho la situación en Tame particularmente. Hemos invitado acá al personero de Tame que hace una labor increíble y que necesita él y otros personeros del país ser reforzados y tener, digamos, todo el apoyo para poder proteger los derechos humanos en los territorios. Bueno, el pueblo más vulnerable, más atacado sigue siendo el pueblo indígena. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los grupos armados se están ensañando con los pueblos indígenas? Pues los grupos armados están peleando por el territorio, quieren despojar a las comunidades de los territorios, desconocen a las autoridades indígenas. Una de las peores situaciones que estamos viendo es la situación del pueblo Nasa en el Cauca. Documentamos en el Cauca el homicidio de 15 líderes y lideresas, entre ellos líderes espirituales Nasa, y hay un esfuerzo deliberado de actores armados de destruir los procesos organizativos y las autoridades indígenas en territorios como el del Cauca, como en Nariño, con el pueblo Awá y como las comunidades afro casi en todo el Pacífico. Bueno, ¿cuál es la principal recomendación que ustedes le dan al gobierno, pese a que hay indicativos que se han bajado, como por ejemplo el tema del desplazamiento? Nuestra principal recomendación es recuperar y reforzar la gobernabilidad en los territorios, acompañar a las autoridades locales para proteger mejor los derechos humanos en los territorios y de instalar una mesa permanente de diálogo con los procesos sociales de los territorios que conocen la realidad de sus territorios y que pueden ser claves para la construcción de una paz en los territorios. Bueno, doctora Juliet, muchísimas gracias. Juliet de Rivero, ella es la representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luisa, continúa usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Y el expresidente Álvaro Uribe habló sobre el regreso de Salvatore Mancuso al país. Dice que lo trajeron sus antiguos enemigos para que el ex jefe paramilitar lo vincule con el paramilitarismo. El exmandatario dice que Mancuso miente y nunca se ha reunido con él. Mancuso que regresa. Por medio de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe, quien en 2008 extraditó a Salvatore Mancuso, junto con 13 comandantes más de los grupos paramilitares hacia los Estados Unidos, niega cualquier vínculo con ese jefe de las autodefensas, regresado a Colombia en la víspera. Dice que tan pronto llegó a los Estados Unidos, comenzó a recibir visitas de enemigos suyos para inculparlo con vínculos con el paramilitarismo. Poco después de ingresados a las cárceles de los Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares. Y va más allá el expresidente Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010. Manifiesta que rechazó apoyo de las autodefensas y de Salvatore Mancuso en su campaña a la presidencia de la República. En la campaña presidencial, me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barranca Bermeja, como me había dicho el padre de Ru. Nunca entró a la casa del ubérrimo. Esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006. Los comandantes regionales de Fuerzas Armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad. He tenido seguridad oficial, nunca privada, desde 1988. El expresidente reconoce que deberá defenderse de las acusaciones de Mancuso, de quien dice que miente, y reitera que no tienen nada que ver con el paramilitarismo. Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité. Y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní? Mancuso, en versiones a la JEP, ha vinculado a Álvaro Uribe con los grupos paramilitares y dice haberse reunido con él en su finca de El Ubérrimo. El exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, confesó que teme por su vida. Aseguró que la decisión de entregar el contrato de los pasaportes a Thomas Gregg & Sons no la tomó para favorecer a terceros, sino para resolverle un problema al país. Tengo mucho miedo. Por primera vez yo siento miedo.
Esta confesión estuvo antecedida por una oración. Señor, arme un instrumento de tu paz, y donde haya odio, siembre amor. El exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, visitó por última vez la que fue su oficina y desde allí defendió la decisión que hoy lo tiene en el ojo del huracán. Esta resolución constituye unos derechos a favor de un tercero y un acto administrativo que afecta a terceros no puede ser revocado de ninguna manera, solo con el consentimiento de la parte que está afectada. Descalificó el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien la acusó de actuar de manera inconsulta y por fuera de sus facultades. El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, él es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público. Explicó que no conocía su salida del cargo desde el 22 de febrero, como lo anunció el canciller. Él nunca me dijo que me iban a retirar del cargo. Y si así fuera, esas decisiones la administración pública debe tomarlas por escrito. Tanto no me lo dijo que esa fecha que él menciona, el 22 de febrero, es la misma que lleva esta resolución que expidió. Entonces, ¿cómo puede explicarse semejante incongruencia? El exfuncionario desistió de las demandas contra el Estado por los señalamientos recibidos tras entregarle el millonario contrato de pasaportes a Tomás Grech. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora vamos a la Casa de Nariño porque la bancada Caribe, conformada por más de 40 congresistas, se reunió con el presidente Gustavo Petro. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cuáles son las conclusiones del encuentro? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó aquí en la Casa de Nariño una reunión de alto nivel entre la bancada de la Costa Caribe, el presidente Gustavo Petro y también los gobernadores de esa región del país. El propósito de este encuentro, buscar una solución a las altas tarifas que hoy hay en la Costa Caribe. Pues al término del encuentro la mayoría salieron insatisfechos porque consideran que las soluciones propuestas por el gobierno nacional son soluciones a largo plazo y no resuelven el problema por ahora. Agradecemos que el presidente nos escuche, agradecemos que tenga claro el diagnóstico, pero de las tres rutas que dio solamente vemos una posible en el mediano plazo. La huelga legislativa costeña a la que yo he llamado es pedirle al presidente del Senado y al presidente de la Cámara que se sumen a este proceso y no agenden en los órdenes del día proyectos de ley del interés del gobierno nacional. No solamente las reformas sociales, sino todos los proyectos, hasta que nos den una solución. No quedamos satisfechos con las soluciones de corto plazo, porque las soluciones que plantea el señor presidente de la República son de mediano y largo plazo. Algunas de las soluciones que plantea el gobierno es modificar la fórmula tarifaria en la Comisión de Regulación de Energía. La otra, presentar un proyecto para modificar la Ley de Servicios Públicos y una final, hacer transición energética, buscar cómo sustituir esa energía análoga por energía limpia. Pero dicen los congresistas que esas soluciones son muy a largo plazo y necesitan de manera inmediata que el Ministerio de Minas aplique tarifas diferenciales o subsidios diferenciales para la Costa Caribe. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, hasta aquí Noticentro 1, CMI. A continuación, Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.